Éxodo 35, verso 4. Estamos en la porción de la palabra 22 y 23, si no me equivoco, ¿verdad? Sí. Y la parashá se llama Vayakel, que significa y convocó, o ordenó, o más bien se hizo que reuniera, mejor dicho, y hizo que reuniera, o convocó, pues. Pero dice estos versos, fíjense lo que dice. Moshe le dijo a toda la comunidad de israelita: esto es lo que Hashem me ha ordenado que les transmitiera. Recolecten de ustedes una ofrenda para Hashem, todo aquel que sea generoso de corazón, que done una ofrenda para Hashem. Y ahí fíjense los materiales: oro, plata y cobre, lana turquesa, lana púrpura, lana roja, lino, pelos de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo, pieles de tajash, maderas de acacia, aceite para iluminación, especias para el aceite de la unción, para el incienso, especias aromáticas, piedras de shoam, que es onix, piedras para montarlas en el efod y en el pectoral, etcétera, etcétera. Y si tú lees esta porción de Éxodo 35 y 36, te vas a dar cuenta de lo detallista que fue el Señor para pedir que se hiciera el tabernáculo. ¿Para qué era la contribución? Para el tabernáculo. Quiero llamar la atención, si tú puedes seguir leyendo, te vas a dar cuenta que todo lo que hizo, lo que pidió el Señor, se hizo. Aunque haya sido detallado, aunque haya sido preciso, aunque haya sido muy específico, todo se hizo. Todo se logró. ¿Está conmigo? Yo quiero hablarte precisamente de eso. Te voy a hacer una pregunta para comenzar esta enseñanza. Cuando te decían una indicación de chico o de joven, o te dan una indicación, ¿es fácil que la realices o es difícil que la realices? Si te da una indicación un policía, ¿es fácil para ti obedecer o es difícil para ti obedecer? ¿Es más difícil que fácil? ¿Cuántos están de acuerdo? Levanten su mano. ¿Cuántos creen que es más difícil obedecer que obedecer? ¿Más fácil o difícil? ¿Difícil? ¿Fácil? Cuando tú le das una indicación, una orden a tu hijo o a tu hija, ¿es fácil que obedezca o difícil que obedezca? Es fácil decirle a un niño: recoge tu cuarto. ¿Será fácil para el niño? Pero ¿qué tal si le dices: me vas a doblar la ropa y cada cosa en su lugar, cada prenda en su lugar? Todavía se pone más complicado, ¿verdad? Y después de que ordenes calcetines, ropa interior, pantalones, camisas y todo en su lugar, le dices por colores y por medida. ¿Se le haría más complicado? ¿Cuántos terminarían la tarea? Lo más probable es de que el cajón esté revuelto de todo y las medidas de todo, y quién sabe si estén dobladas. Eso aplica para grandes también. Porque no nos es fácil seguir indicaciones. Cuando el gobierno da una indicación al pueblo, ¿el pueblo la obedece fácilmente? Siempre hay quejas, ¿sí o no? Que dije, ¿por qué? Y todo se cuestiona. Siempre que hay una orden, hay un cuestionamiento. En estos versículos que leímos, ¿cuál fue la indicación de Dios a través de Moisés? ¿Que dieran una ofrenda a fuerzas o los de corazón voluntario? ¿Verdad? Fue como una situación de, con un corazón bueno, vayan a presentar su ofrenda y su contribución. No era sencillo lo que se estaba pidiendo, ¿sabes? Oro, plata, cobre, lana, lino, piedras preciosas, etcétera, etcétera. Y todavía tenían que participar todos. Hoy quiero hablarte de la autoridad delegada.
Y quiero que pongas mucha atención, porque estos principios que vamos a aprender van a hacerte útil a ti como mamá, como papá, como ciudadano, como esposa, como esposo, como joven, hijo, hija, o niño, o abuelita, o bisabuela, o tatarabuela. ¿Sí me explico? Es para todos. ¿Cómo? ¿De qué voy a hablar? De la autoridad delegada. Primero, vamos a ver ¿qué es autoridad? ¿Qué piensan ustedes que es autoridad? Todos pueden participar, ¿eh? Como estamos transmitiendo en vivo, saludos a nuestros amigos de internet. Pero ¿qué es autoridad? ¿Qué es para ti autoridad? ¿Qué representa la autoridad? Respeto, muy bien. ¿Qué más? Alguien que hace cumplir las reglas o las leyes. Alguien que hace cumplir las reglas, muy bien. ¿Qué más implica autoridad? Obediencia, respeto, muy bien. ¿Qué más? ¿Todos tienen autoridad? Solo algunas personas, ¿verdad? Ahora, me gustó esto de obediencia y respeto, y alguien que hace respetar las reglas o seguir las reglas. Si no hubiera autoridad, ¿qué hubiera en el mundo? Anarquía. ¿Sabes qué es anarquía? Alguien que hace lo que quiere, a la hora que quiere, cuando quiere. Y junto a la anarquía están ligadas dos cosas, o por lo menos una muy importante, que es la rebeldía. Una persona que no respeta las reglas es una persona rebelde, que vive en anarquía. Y es como dice la Escritura, ¿no? Es una actitud de no obedecer las reglas. Si dicen derecha, la persona rebelde o anarquista dice, ¿no es porque tú me dices? No, yo voy izquierda. Oye, ¿qué es? Vamos a ir hacia Europa. ¿Por qué Europa? No, yo quiero ir a Cámara, porque allá está mejor. Una persona que no vive bajo autoridad es una persona que está en rebeldía, que le gusta hacer lo que quiere. ¿Alguna vez se han topado con una persona rebelde? ¿Alguna vez usted ha sido rebelde? No responda. Fíjense que cuando uno es adulto, se da cuenta de lo insensato que uno fue de joven, de lo rebelde que uno fue de joven, y dice, ¿cómo es posible que yo haya podido hacer eso? Que yo haya podido aceptar esa condición en mi vida. La rebeldía solo trae problemas. La anarquía siempre te va a traer problemas. El ir contra las reglas va a traer problemas. Y aunque hoy día hay una ideología de una falsa libertad en el que tú puedes hacer lo que gustes, porque tuya es la decisión de escoger con quién, a qué horas, cómo y dónde, en cualquier ámbito de la vida. Déjame decirte que la verdadera libertad es vivir en obediencia, porque seguir reglas te va a traer bendición. ¿Estás conmigo? Obedecer siempre te va a traer bien. Ir contra las reglas te va a traer problemas. Así que yo quiero enseñarte esto en esta tarde, porque las instrucciones que el Eterno le dio a Moisés para que les diera a Israel no eran instrucciones fáciles, ¿sabes? El Señor dice que tenemos que dar la vuelta por acá. Oye, Moisés, pero por allá es más cerca. Sí, pero es el Señor quien dijo. Pero tú, ¿quién eres, Moisés? ¿Tú quién eres para que nos digas por dónde ir? También por mí habla el Señor. ¿Se acuerdan que le dijeron? Coré y sus secuaces. ¿Y qué le pasó a Coré y a sus secuaces? Se los comió la tierra. Entonces, quizá pareciera
una voz así de, sí es cierto, tienes razón, ¿por qué tenemos que obedecer siempre a Moisés? También Coré puede hacerlo. Yo quiero hablarte de eso, ¿sabes? Porque este espíritu, esta actitud del ser humano, de la rebeldía y la anarquía, está acabando familias, está acabando trabajos, está acabando iglesias, está acabando organizaciones y países enteros. Porque no es fácil seguir las reglas. La palabra Torah es traducida malmente como ley. Pero realmente la palabra Torah es igual a instrucción. ¿Están conmigo? Y Dios nos da instrucciones para seguirlas, no para ver si nos gustan. ¿Tú crees que a un niño le gusta bañarse cuando es niño? No les gusta, no le interesa bañarse, quiere seguir jugando. Y si por él fuera, estuviera jugando todo el día y toda la noche, y comer pizzas y comer hamburguesas y siempre lo mismo. Pero el papá pone instrucción: hijo, te vas a dormir a las 8 y te vas a meter a bañar porque mañana vas a ir a la escuela. Y tú como papá, como adulto, dices, si no se duerme, se va a ir todo modorro a la escuela, no va a rendir lo mismo, va a estar de malas, no va a aprender. ¿Estás de acuerdo? Las reglas son para su bien, aunque para el niño es, ¿por qué me restringes? Porque yo quiero seguir viendo la novela, yo quiero seguir jugando, yo quiero seguir haciendo lo que estoy haciendo porque me gusta. Yo quiero ir a ese baile, yo quiero ir a ese lugar, yo quiero ir a esa fiesta. Pero uno como papá, como persona que ya ha corrido un poco más adelante, dices, hey, tranquilo, no es correcto donde vas, no, por ahí no, es por acá. Le das instrucciones. Déjame decirte que esta rebeldía está ligada al corazón del ser humano. La Biblia dice, la rebeldía está ligada al corazón del muchacho. De unos cuantos azotes se la puedes quitar y lo podrás librar. Pero bueno, precisamente quiero hablarte de esto porque es muy importante entender cómo podemos ser cada día más obedientes a la palabra de Dios. Porque la rebeldía solo va a traerte problemas, la anarquía solo va a traernos problemas. El obedecer a Dios y someterse a su autoridad es tu deber, es tu responsabilidad. Dios, ¿cuántos saben que Dios es nuestra autoridad, verdad? Hoy día hay un pensamiento en muchas personas que conozco que quizá en otro tiempo se congregaron, pero hoy día no quieren saber nada de la iglesia. Dicen, yo obedezco a Dios, yo quiero seguir al Eterno, pero no quiero saber nada de la iglesia. No quiero saber de pastores, no quiero saber de maestros, no quiero saber de congregaciones, porque yo obedezco solo a Dios, no necesito obedecer al hombre. ¿Han escuchado esto alguna vez? Levante la mano que lo ha escuchado. Y hay como un susurro sutil que dice, no tienes que obedecer al hombre, no tienes que pedir cuentas o rendir cuentas o pedir permiso. Yo les voy a poner un ejemplo. ¿A usted le gustaría que su hijo nada más se fuera sin avisarle, sin pedir permiso? Voy a la tienda. ¿Qué pasa si tu hijo de 10 años se va a la tienda sin pedir permiso? Pues no se la acaba, ¿no? O sea, literalmente. ¿Por qué? Porque sabes que solo puede correr peligro. Sabes que hay que tener cuidado, que quizá hay una calle que cruzar, que no tenga, quizá puede hacerlo, pero quizá no tiene la edad suficiente y tú quieres protegerlo, ¿verdad? O simplemente el hecho de avisarte, de pedirte permiso. Y hoy hay un susurro muy sutil en las congregaciones, en las personas donde dicen, no tienes que rendirle cuentas al hombre, es hombre. La Biblia dice que pongamos los ojos en Dios, no en el hombre, que obedezcamos a Dios y no al hombre. Es más, dice, maldito el que confía en el hombre. No saquemos la Biblia de contexto. ¿Está conmigo? Bueno, entonces vamos a aprender algo interesante. Para ser totalmente obedientes a Dios,
debemos obedecer la autoridad que Él delega. Para ser totalmente obedientes a Dios, debemos aprender a obedecer la autoridad que Él ha delegado. Ahora, ¿qué es delegar? César, tú tienes un negocio, ¿verdad? Si yo te digo, César, o más bien que César nos diga, voy a dejar delegado a X para que se haga cargo mientras no estoy. Lo que él diga, lo que quiera o no necesite, él va a estar en lugar mío. ¿Qué entendemos por eso? Es una responsabilidad. Y si un empleado tuyo dice, pues no está César, y pasa de vista a X que tú dejaste y hace lo que él quiere, ¿tú qué pensarías? No respetó la regla. Mientras yo no estoy, va a estar X en mi lugar. Todo lo que ocupen o necesiten o vayan a hacer, avísenle a X. ¿Sí está conmigo? Le entregaste tu responsabilidad o tu autoridad o tu lugar. Él va a poner orden mientras no estoy. ¿Estás conmigo? Y entonces los empleados se tienen que subordinar a la indicación de X porque no está. ¿Estás conmigo? Entonces, una autoridad delegada, hermanos, es una persona que recibe o representa la autoridad de Dios. Estamos hablando del ámbito espiritual, ¿sí? Dios dice, bueno, voy a dejar a personas que me representen para que hagan respetar mis reglas, para que puedan dar las instrucciones a mi pueblo. Voy a dejar a X personas en todo el mundo para que enseñen lo que yo quiero que enseñen. En su momento, en la Biblia vamos a encontrar muchos seres humanos que recibieron autoridad delegada de Dios. Por ejemplo, Moisés. Dios le dijo a Moisés, dile a los israelitas que hagan, que den, que vayan, que vuelvan. Y lo que quieran los israelitas van a decírmelo a través de ti. ¿Habrá sido una autoridad de Dios Moisés? ¿Qué castigo sufrieron los que no se sometieron a la autoridad de Moisés? Un montón, ¿verdad? Entonces, una autoridad delegada es una autoridad que representa y hace respetar la autoridad de Dios. Toda autoridad le pertenece a Dios, toda. Nadie está libre de hacer o ejercer autoridad sin que Dios esté a cargo. Esto es muy importante. Pero Dios tiene dos maneras de ejercer su voluntad. Una es autoridad directa y se les presentaba y se les manifestaba. Y eso es cuando Dios te habla a ti directamente en su palabra. Dios nos dice directamente a través de su palabra lo que quiere que hagamos. Y tenemos al Espíritu que nos guía, ¿sí? Esa es una autoridad directa de Dios. O sea, no hay manera de que tú digas, no está escrito ahí. O sea, si está escrito, tengo que hacerlo, ¿sí? Es una autoridad directa. Pero la segunda manera en que Dios ejerce su autoridad es la autoridad que Él delega. Es decir, esto significa que Dios elige y determina a personas para que lo representen y ejerzan su autoridad. Determina personas para que lo representen y ejerzan su autoridad. Dios no solo nos guía personalmente, sino que también nos dirige a través de personas o autoridades que Él delega. Fíjense qué interesante. Todos volteen a verme, por favor. ¿Sabes que el maestro de la escuela es una autoridad que Dios delegó sobre tus hijos? Porque en el aula el maestro tiene la autoridad. Si el niño o el joven o la persona que está en el aula empieza a hacer lo que quiere, el maestro tiene la autoridad de decirle, salte, estás reprobado, no vas a hacer examen, te vas a ir al extra o al triple extra o al extraordinario o simplemente vas a volver a hacer kinder porque no pudiste hacer nada. ¿Sí? ¿Tiene autoridad? Sí. ¿Sabes ustedes que incluso los papás son autoridad que Dios delegó sobre los hijos? Hijos, nuestros padres son la autoridad que Dios puso sobre nuestras vidas.
Cuando un hijo cuestiona la autoridad de papá, ¿a quién está cuestionando? A Dios. Cuando un hijo desobedece a papá, ¿a quién está desobedeciendo? A Dios. Cuando un hijo o hija desobedece a mamá o papá, está desobedeciendo directamente a Dios. Cuando le estás faltando el respeto, le estás faltando el respeto al Eterno. Cuando yo ofendo al policía y me bajo y me hago como el que no vi, porque ¿sabes qué? ¿Qué crees? La policía también Dios la puso como autoridad. Y si no me crees, puedes leer Romanos 13 y te vas a dar cuenta de la autoridad que Dios puso. Ellos tienen la vara para ejercer justicia. Pero es que son corruptos, es que son bien trans, es que les tengo miedo. Ese es otro boleto. Dios va a pedirle cuentas a ellos. Mientras tú hagas lo bueno, ¿qué crees? La policía no tiene por qué molestarte, ¿sí o no? Pero si uno anda en tranzas, si uno anda con cosas, si uno anda haciendo negocios ilícitos, si uno anda haciendo a las cosas que sabemos que infringen la ley, ¿qué crees que va a pasar? Va a llegar el momento, tarde o temprano, donde vas a tener que rendir cuentas a una autoridad y vas a pagar una multa o te van a meter a la cárcel o vas a tener que dar cuentas de lo mal que estás haciendo. ¿Estás conmigo? Le vas a dar un codazo al de al lado y dile, ya despiértate por favor. Es una autoridad que Dios delega, ¿sí? Alguien que representa la autoridad de Dios, esa persona debe de ser respetada y, como decías, obedecida. Simplemente porque Él la puso, por quien representa. Es que mi papá es muy anticuado, está bien sacado de onda, es que ese policía se ve bien, y ponemos muchos peros y pretextos. Y yo te voy a decir algo, para que se lo enseñen a los jóvenes que conozcan o a sus hijos. No importa si tu papá es creyente o no, si tu mamá es creyente o no, tu responsabilidad es honrar y respetar a tu papá. Así de sencillo. Es así de simple. Es que mi papá es un... No te corresponde a ti juzgarlo, le corresponde al Eterno. A usted le corresponde orar y respetar a su papá. No importa las malas decisiones que haya tomado, no importa qué vida esté llevando, es tu papá y te dio la vida y por lo tanto tienes que honrar el mandamiento de honrar a tu padre y a tu madre para que tengas larga vida y te vaya bien. Y si están los papás haciendo algo malo, Dios se va a encargar de ellos. ¿Estás conmigo? Sí. Hay 4 clases básicas de autoridad. En el mundo que vivimos, Dios ha establecido 4 áreas básicas de autoridad. Número 1, familia. Diga conmigo, familia. ¿Todos? ¿Familia? 2, gobierno. La iglesia. El trabajo. 4 ámbitos de autoridad. Repito, la familia, el gobierno, la iglesia y el trabajo. ¿Otra vez? 4 ámbitos de autoridad: la familia, el gobierno, la iglesia, el trabajo. En esos 4 ámbitos Dios ha delegado autoridad a personas. Vamos a comenzar por el número 1, la familia. La familia, lo que Dios dispuso para la familia es que el padre sea la cabeza del hogar, ¿sí? Bajo Dios. El padre debe estar sometido a Dios. La esposa debe de estar sujeta a su esposo y los hijos sujetos a sus padres. Es una cadenita de autoridad, ¿verdad? Esposo a Dios, esposa a esposo, hijos a padres. En el caso de que haya hombres solos o mujeres solas, es igual. Ellos a Dios e hijos a padres. ¿Sí? Las casadas estén sujetos a sus propios maridos como al Señor. Efesios 5:22. Efesios 5:22. Colosenses 3:20. Hijos, obedezcan a sus papás en todo. Colosenses 3:20. En la familia Dios ha puesto autoridad.
en los padres. Puesto que los padres representan la autoridad de Dios en el hogar, lo correcto es que sean obedecidos. Efesios 6, versículo 1, todos búsquenlo por favor. Efesios 6, 1. Efesios 6:1 dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es recto, esto es justo. Efesios 6:1: hijos, obedezcan ¿en quién, perdón? En el Señor a vuestros padres. Hijos, obedezcan en el Señor a vuestros padres. Es decir, que el hijo tiene que entender que su obediencia directamente, aunque esté obedeciendo a sus padres, está implícita que está obedeciendo ¿a quién? Al Señor. Cada vez que un hijo obedece a su padre, es bendecido. ¿Amén? Muchas veces los jóvenes quisieran cambiar la palabra de Dios para su conveniencia. Por ejemplo, voy a obedecer a mis padres solamente si tienen razón, bajo su propio entendimiento, ¿no? Voy a obedecer a mis padres si creo que están bien. Voy a obedecer a mis padres si no se interponen en lo que quiero hacer. Yo quiero ir a ese campamento. Si no quieren mis papás, está bien, no los voy a obedecer. Yo voy a hacer lo que quiero. Voy a obedecer a mis padres si me mandan a hacer las cosas de una forma amable y correcta. ¿Usted cree que los jóvenes sean así hoy, los niños? Sí. ¿Ponen condiciones para obedecer, sí o no? ¿La sociedad pone condiciones para obedecer, sí o no? ¿Usted pone condiciones para obedecer, sí o no? Claro que sí. Voy a hacer esto solo si mi esposo hace esto. Si me hace una cara, ahí va la mía, ¿no? De tu esposa, etcétera. El joven o los niños que desean agradar a Dios no van a usar excusas. En cambio, van a escoger obedecer a sus padres porque eso es lo correcto a los ojos de Dios. Los adultos que van a obedecer. El padre ha sido señalado por Dios como la cabeza de la familia, pero no debe de ser un dictador. La Biblia dice que te sujetes. Órale, tráeme un té, tráeme un café, tacos dorados, la sopa está fría, caliéntala, y no la quiero en el micro, hazme un fuego con carbón. ¿Me explico? Los hombres no estamos para mandonear sobre las mujeres. Los hombres estamos para dirigir, no para ser un dictador, ¿sí? Para proveer, para proteger, para amar, para cuidar. Para eso estamos los hombres, pero no para ser machistas, no para portarnos de una manera, ¿cómo le puedo decir?, incorrecta con las mujeres o con los hijos. Nosotros debemos amar a la esposa y a los hijos y ser ejemplo para ellos. También él es responsable, el padre ante Dios, de cómo educar a sus hijos en los caminos de Dios. Es la responsabilidad de todo padre, de todo varón, guiar a su esposa y a sus hijos a los caminos del Señor. Y los esposos son los últimos en querer ir a la iglesia, y la esposa los anda jalando a la iglesia, cuando es responsabilidad del marido llevar a los hijos y a la esposa a la iglesia. La Biblia dice, Efesios 5:25, maridos, amad a sus mujeres, así como el maestro amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Los padres, Efesios 6:4, todos busquen ese versículo, es muy importante. Dice, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina y amonestación
¿De quién? Críenlos en disciplina. ¿Sabes que disciplina no es muy agradable a veces? Ah, sí, pues te portaste de esta manera, vas a tener una disciplina. Si yo infrinjo una ley, ¿saben qué disciplina me van a poner? Una multa de 50 salarios mínimos, o 20, o 15. No, policía, no acepto tu disciplina, ¿cómo ves? Hazle como quieras. Pues el que le va a hacer como quiera es usted. Me da su licencia y su tarjeta de circulación. Si lo vuelvo a agarrar, le quito el coche. Ah, pues hágale como quiera. Hazle tú. Se va y lo vuelve, ¿qué le van a hacer? Le van a quitar el coche. Y aunque se ponga rebelde, si se pone más rebelde, ¿qué crees que va a pasar? La disciplina va a ser aún más fuerte. ¿Qué va a pasar? Lo van a llevar a la cárcel. Le van a dar una multa por no obedecer a la autoridad. Si le pega al policía, ¿qué crees? Lo van a meter más tiempo a la cárcel. Pero resulta que en el golpe el policía se cayó y se mató. La disciplina será igual que cuando le dijo, ¿me da su licencia, por favor? Le va a la cárcel por más años. Como que es una novela trágica, ¿verdad? Tristemente es la misma novela de todos los que desobedecemos. Dios nos da una disciplina para que aprendamos. Ah, ¿no entendimos? Ahí vamos. No hagas esto, y ahí va y lo haces. Y llévalo y lo haces. Sin disciplina no hay corrección. Si no disciplinamos a nuestros hijos, van a hacer lo que quieren. Y cuando hagan lo que quieren, estamos causando más problemas que el berrinche que pueda hacer por disciplinarlos, corregirlos o restringirles. Igual nosotros como adultos, ¿sí? En el gobierno, como estoy diciendo, Dios estableció, debido a la naturaleza pecaminosa y rebelde del hombre, Dios estableció leyes y el gobierno al humano. Dios dio a los hombres la autoridad para hacer y cumplir sus leyes. Lo hizo para nuestra protección y para nuestro bien. ¿Qué sería un país sin gobierno? Si tú te quejas de tu gobierno, pues tú tendrás tus razones y yo tendré las mías. Pero si volteas a ver a un lado, si ves países en África, te vas a dar cuenta que quizá nuestro gobierno no está tan mal, ¿sí o no? Y si volteas a ver que quizá nuestro país, nuestra ciudad no está tan mal como algunos lugares que todavía están en condiciones de pobreza y no hay progreso, te vas a dar cuenta que no estás tan mal, ¿verdad? O quizá si vivieras en Corea del Norte, donde vives un socialismo, o no sé, y vives de una manera muy diferente, vas a ver que tu libertad en tu país es absolutamente maravillosa. Donde hoy podemos predicar la palabra aquí en Morelia con libertad, y que hay lugares donde tendríamos que juntarnos a las 3 de la mañana para tener una reunión. Entonces nuestro gobierno no está tan mal, ¿verdad? Ah, pero los miles de muertos, entonces sí, pues hay muchas cosas que corregir y están mal. Nuestra responsabilidad no es, más bien es orar por ellos, ¿sí? Y si Dios nos puso por un lugar, dice 1 de Timoteo 2:2. ¿Qué dice 1 de Timoteo 2:2? ¿Alguien me lo puede leer fuerte? Primera de Timoteo 2:2. Las autoridades son establecidas por Dios, por el Eterno, para ser obedecidas, para nuestro bien. Primera de Timoteo 2:2, ¿qué dice? Incluyendo reyes y todas las posiciones de prominencia, para que podamos vivir una vida en quietud y shalom. A ver, desde el 1 y 2, por favor. Primero que todo, yo aconsejo que peticiones, oraciones, intercesiones y acciones de gracia sean hechas por todos los seres humanos, incluyendo reyes y todas las posiciones de prominencia, para que podamos vivir una vida en quietud y shalom, siendo piadosos e íntegros en todo. ¿Cuál es tu deber entonces como ciudadano? Orar por ellos. ¿Te das cuenta? Uno como ministro del Señor no puede decirle a la iglesia por quién votar.
va contra la ley. Pero sí les puedo decir, antes de votar, oren, ¿verdad? Y de aquí a que sean las elecciones, pidamos al Eterno que sea el que quede un presidente que le tema a Él y que sea justo y que nuestra ciudad le vaya bien, ¿verdad? Pidamos sabiduría a Dios y oremos por ellos, porque no la tienen fácil, ¿sabes? Y si nos ponen a un presidente que el hombre escoja y no sea el que Dios eligió, imagínate cómo nos va a ir. Entonces, Romanos 13:1 te dice claramente lo que debes de estar haciendo, lo que debes de hacer. Dice, sométase toda persona a la autoridad de superior, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Entonces este principio es, toda autoridad es puesta por Dios. Diga conmigo, toda autoridad es puesta por Dios. Y las que hay, por Dios han sido establecidas. Así que los creyentes debemos ser ciudadanos que obedecen la ley, pagar nuestros impuestos, cuidar las leyes de tránsito, las leyes de civismo, las leyes de moralidad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Es nuestra responsabilidad. Dice 1 de Pedro 2:13, por causa del Señor, sométanse a toda institución humana. Eso nos dice la Biblia, ¿sabes? Las instituciones civiles que Dios estableció, Dios las puso por algo. Así es. Todas las organizaciones que son del gobierno y que tengan cierta autoridad, usted y yo tenemos que obedecer. Entonces ya vimos que hay que obedecer en familia, que hay que obedecer al gobierno. Ahora vamos al tercer ámbito. ¿Cuál es? La iglesia. El plan de Dios es que Yeshua sea la cabeza de cada iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. Bajo la autoridad de Él están todos los líderes designados por Dios. ¿Sabes? Todos los ancianos, pastores, diáconos, maestros, líderes de jóvenes, etcétera, etcétera. Todo aquel que tenga una autoridad en la iglesia, ¿quién lo puso? El pastor, porque es su primo. ¿Verdad que no? Ese porque le cae bien. ¿Quién pone las autoridades? Dios. Entonces, fíjense lo que dice la Biblia respecto a esto. Hebreos 13:17. Búsquenlo todos y subrayenlo. Si Dios nos manda obedecer a nuestros padres en casa, si como padres Dios nos manda obedecer a nuestras autoridades, a los hombres obedecer al Señor, a las mujeres a sus maridos, sus hijos a los padres. Fíjense lo que dice Hebreos 13:17. ¿Qué dice? En voz alta, alguien así como una mujer. 13:17. ¿A quién, perdón? A los dirigentes. ¿Diligentes? Dirigentes. Ah, ajá. Y sométanse a ellos, porque ellos se mantienen vigilando sobre sus vidas, como personas que tendrían que rendir cuentas. Así que hagan esta tarea alegremente por ellos sin ninguna murmuración, porque esto no es provechoso. Ok. ¿Tú tienes otra versión, Moni, por favor? Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Así es. Entonces hay una responsabilidad de la iglesia obedecer al pastor o al liderazgo que haya, pero también hay un deber del pastor de obedecer ¿a quién? A Dios. ¿Sí? ¿Sí ven cómo es una cadenita? Nadie puede zafarse. Todos en algún momento estamos sometidos a alguien o a algo. Obviamente a Dios, pues. Entonces, aquellos que tienen autoridad en la iglesia no deben de imponerse a fuerzas al pueblo de Dios, sino en cambio, esa autoridad está para servir
y ser ejemplo, pero a la iglesia les pide obediencia, sujeción, respeto. ¿Sí me explico? Dios demanda de nosotros como iglesia respeto a nuestras autoridades espirituales. Si Dios le demanda a usted respeto, a usted y a mí, respeto al policía de tránsito que me para, ¿cuánto más aquel que alimenta tu alma? ¿Sí me explico? Y hoy día tristemente se habla de los líderes, no importa en dónde esté la iglesia, si en un cerro o en la selva o en la ciudad, si es pastor merece respeto, merece obediencia de su congregación y merece que le sirvamos en el sentido de la palabra correcta. ¿Está conmigo? No hables mal de los siervos de Dios, no importa quién sea. ¿Por qué? Porque Dios lo puso. Y si Dios te va a juzgar si no obedeciste al juez civil, o no obedeciste al presidente, o no obedeciste a tu papá, de la misma manera va a pedirte cuentas por no obedecer a tu líder espiritual. Y si te va mal desobedeciendo a papá, te va a ir mal desobedeciendo al policía, o te va a ir mal desobedeciendo al pastor. Y al pastor le va a ir mal si no obedece a Dios. Es una cadena de mando. ¿Te das cuenta? Obedecer te va a dar bendición, respetar te va a dar bendición, hacer que las cosas se lleven a cabo o las instrucciones se cumplan es deber de las autoridades. Primera de Pedro 5, capítulo 5, versos 2 y 3, también quiero que lo busquen. Primera de Pedro 5, versículos 2 y 3. Cuando ya lo tengan, díganme amén, porque lo voy a leer yo en voz alta. Dice, estamos en 1 de Pedro 5, versículos 2 y 3. Apacentad la grey de Dios. ¿Qué es la grey? El rebaño de Dios, ¿sí? Que está entre ustedes. Le está hablando Dios a los pastores. Apacentad al rebaño que está entre ustedes. Cuiden de la grey. No lo hagan a fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, es decir, no por dinero, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos del rebaño. Tanto la iglesia, que es la oveja, tiene responsabilidad, como el liderazgo tiene responsabilidad. Pero al fin y al cabo Dios nos demanda respeto a ti y a mí, ¿verdad? Yo les voy a invitar esta tarde. ¿Usted cree que para Moisés fue fácil recolectar todo lo que tenían que juntar para el tabernáculo? Con tanto detalle. Poner orden. Mandarlo a hacer, que se llevara a cabo, que las cuentas fueran claras. ¿Habrá sido fácil? No fue fácil. Y mira que lidiar con Israel 40 años en el desierto, hubo quejas, hubo murmuraciones, hubo inconformidades, hubo muchas rebeldías, hubo muchas habladurías contra él como líder, pero al fin y al cabo, ¿a quién sostuvo el Eterno? ¿Al murmurador o a su encargado? A su encargado. ¿Por qué? Porque Dios así lo dispuso. ¿Qué nos pide a usted y a mí? Someternos al Señor, ¿verdad? ¿Qué le pide a los jóvenes o a los niños? Sométanse a sus papás. ¿Qué le pide al esposo? Sométete al Señor. ¿Qué le pide a la mujer? Sométete a tu marido y sométete al Señor. ¿Qué le pide a la iglesia? Sométense a sus pastores. ¿Qué le piden a los pastores? Sométete al Señor. ¿Qué nos pide unos a otros? Sométanse unos a otros. Cuando una esposa se revela al esposo, se está revelando ¿a quién? A Dios. Le está ocultando cosas. Que no se entere mi esposo. No le vayas a decir a mi esposo. Ya estás traicionando el pacto. Cuando el esposo le esconde cosas a la esposa, está traicionando el pacto. Cuando el hijo le esconde cosas al papá o a la mamá, está traicionando el pacto. ¿Me explico?
Dios nos manda a tenernos sinceridad y verdad. ¿Amén? En el trabajo, ¿tienes un jefe enojón? ¿Quién tiene un jefe enojón? Levante la mano. No es cierto. ¿Tú, Cari? Ok. Nuestro jefe representa la autoridad delegada por Dios ahí en el trabajo. ¿Cómo puede ser posible que no lo conoces? ¿No la conoces? ¿No ves cómo habla? ¿No ves lo que hace? No estás llamado a juzgar la vida de tu jefe. Estás llamado a obedecer y hacer lo que se te indique. Y aparte para eso te pagan. ¿Qué tal? No, es que mi jefe... No, usted obedezca y haga lo que se le indique, como te lo indiquen, porque para eso te pagan. ¿Es difícil? Sí. Siempre que hay una revuelta en un trabajo, ¿a quién corre? Al revoltoso, ¿no? Al que andaba hablando del jefe, al que andaba metiendo cizaña entre los empleados, al que andaba diciendo nos pagan poco, hay que pedirles prestaciones, mira que son unos rateros, no, pues ellos sí llegan a la hora que quieren, no, que no sé qué. A esas personas regularmente acaban mal, las acaban corriendo. Sé sabio, ve y calla, escucha y calla. Y si te preguntan tu opinión, habla palabra de Dios. Habla lo recto. No te toca juzgar, pero si te tocan hablar, habla lo que Dios dice. No digas, 1 Corintios 2 dice así. No digan eso. Di lo que el principio que te enseña la Biblia, ¿sí? ¿Tú qué opinas, Rafa, de que esté en esta situación? Yo creo que hay que ser justos, porque hay que ser justos, ¿no crees? Yo creo que hay que ser equitativos. No estás diciendo algo malo, ¿estás de acuerdo? Yo creo que, etcétera, lo que Dios te ha enseñado. Dios no se complace cuando hacemos nuestro trabajo de forma descuidada y a medias. Dios quiere que cambiemos eso aún en la iglesia, y yo le voy a pedir a Dios, le voy a pedir a usted, hermano, que a partir de hoy todo lo que hagamos para el Señor aquí en Betel lo hagamos con más excelencia. ¿Podemos hacerlo? Ahora que los jóvenes están ensayando la alabanza, ahora que el ministerio de los maestros está caminando cada vez más, ahora que hagamos algo, hazlo cada vez mejor para el Señor. ¿Podrás hacerlo mejor? Vente con una mejor actitud, trata de llegar más a tiempo, busca servir en algo, involúcrate en las cosas de Dios, empieza a guardar el Shabbat, empieza a hacer una cena en tu casa, empieza a involucrarte y hacer las cosas con más excelencia para Él. ¿Sabes por qué? Porque a Dios se agrada de eso. Quiero que hagamos las cosas mejor para el Señor. Ahorita estamos probando este armastoste, a lo mejor no lo quedamos. Y el Eterno abre puertas donde no los hay, ¿sabes? Dispón tu corazón. Viene la fiesta más importante. Esfuércense, hagan lo que tengan que hacer. Dispongan su corazón para honrar al Señor. Y el Eterno nos va a bendecir, ¿sabes? Colosenses 3:22 dice: siervos, obedezcan en todo a vuestros amos terrenales. ¿Cómo debemos de obedecer a nuestros amos terrenales? Fíjense, dice, no sirviendo al ojo. ¿Conoces a alguien que sirva al ojo? ¿Qué significa eso? ¿Qué es cuando sirve? ¿Qué es servir al ojo? ¿Han escuchado el dicho, cuando se va el gato, los ratones hacen fiesta, ¿verdad? Y cuando llega el gato, sí, jefecito, a la orden, jefecito, lo que usted guste, jefecito. Y se va el jefe y se arma el despapado, ¿verdad? No sirvan al ojo, no es porque te vean. Si estás en la iglesia, no lo hagas para que te vea el hombre. Hazlo por el Señor, hazlo para su gloria.
Si estás en tu trabajo, no es para quedar bien con el jefe. ¿Estás conmigo? No sirvan al ojo, dice, como los que quieran agradar a los hombres, sino sirve y trabaja con un corazón sincero, temiendo a Dios. Colosenses 3:22. Aquí la palabra siervo significa sencillamente un empleado. La Biblia nos enseña que los empleados deben de estar sujetos a sus jefes, no solo a los que son bondadosos y gentiles, porque hay jefes que son todo lo contrario a bondadosos y gentiles. De hecho, hay jefes mala onda. ¿Conoces a algún jefe mala onda? ¿Tuviste alguna vez en tu vida algún jefe mala onda? Sí. Ya están con el Señor, hermano, imagínate qué malo era. Dios no nos pide juzgar, más bien nos dice mostrar nuestra fe con servicio y actitud a ellos. Y cuesta trabajo, hermanos, porque es fácil servir y trabajar con un jefe buena onda, ¿no? Que da permisos, que te da un extra, que esto y que el otro. Pero ¿qué tal con un jefe mala onda, pica sangre, no sé? Esos mala onda, ¿verdad? Es difícil. No, yo ya renuncio, vámonos a volar, ¿no? O le armas la grilla. Y lamentablemente hay muchas cosas así. Pero usted tiene que ser diferente, usted y yo, y debemos de ser diferentes. Así que cambiemos nuestra actitud. ¿Usted cree que es fácil servir o amar o respetar a un papá que no respeta, que no ama, a un papá que pega, a un papá que grita, a un papá que nunca está? ¿Será fácil servir y amar a un papá así? ¿Y qué dice la Biblia? Ámalo y honralo. ¿Será fácil amar a una mamá desinteresada, que nunca tiene ganas de atender, de nada, que siempre está en sus rollos, que no cuida de sus hijos? ¿Será fácil? No, pero ¿qué dice el Señor? Ama y respeta a tu mamá. Es en los 4 ámbitos, hermanos. Ya vimos la familia, luego el gobierno, luego la iglesia. En estos 3 ámbitos Dios nos manda a obedecer a la autoridad delegada de Dios. ¿Y cuál es el 4º ámbito? ¿Cuál es? El trabajo. Ya lo vimos, ¿verdad? Ahí está. Ahora, vamos a decir esto. Algunas preguntas. Algunas preguntas, hermanos. Supongamos que tú piensas que tus padres están equivocados respecto a algo. ¿Debo obedecerles, pastor? Si yo pienso que mi papá está mal o mi mamá está mal, ¿tú crees que algún joven se haya hecho esta pregunta alguna vez? Yo creo que mi papá está mal. ¿Debo obedecerlo? La relación entre los hijos y sus padres es tan importante a los ojos del Eterno que Él hizo un mandamiento específicamente dentro de los 10 mandamientos de esto. Honra a tu papá y a tu mamá para que te vaya bien y tus días sean largados. ¿Qué es honrar a mamá y a papá? Ponga atención, por favor. ¿Qué es honrar a papá y a mamá? Es respetar. ¿Qué es respetar a la autoridad? ¿Qué es, obedecer a la autoridad? Es respetar y obedecer en los 4 ámbitos. Así que aun cuando estés en desacuerdo con tus papás, tengo estas noticias para ti. No seas desobediente ni rebelde, hay que obedecer a mamá y a papá. Es así de sencillo. Aunque tú no estés de acuerdo, Dios no te pide que estés de acuerdo para obedecer. Dios te pide que obedezcas aunque estés en desacuerdo. Esto se oye fuerte, pero así es. Es que no estoy de acuerdo con el movimiento este. Bueno, quizá no estás de acuerdo, pero ¿qué crees? Quedó en el gobierno. ¿Qué tienes que hacer? Aunque sea perredista. No sé, cada quien le va a quien quiera, al PRI, al PAN, al PRD, al que quiera. Al que quiera. Quien quede, quien no quede, puede. Es el Eterno quien va a decidir quién va a quedar a gobernar.
Ya les dije ahorita, a usted le toca orar por ellos. Pero quizá no estás de acuerdo con su ideología, sus pensamientos, pero ¿qué crees? Ya quedó de presidente. ¿Qué tenemos que hacer, iglesia? Obedecer y honrar a nuestras autoridades. ¿Para qué? ¿Y por qué? Para que nos vaya bien, ¿verdad? ¿Qué le pidió Dios a los cautivos en Babilonia? Oren por la ciudad en la que están viviendo y por sus gobernantes, para que mientras ustedes están ahí haya paz en sus calles y no haya guerras y no haya muertes ni enfermedades. Oren. Estaban en Babilonia. ¿Usted cree que Nabucodonosor era un justo de justos? ¿Y qué le pidió Dios a Israel ahí? Obedecer. Así que la autoridad de Dios es como en un paraguas que nos protege de los ataques del adversario. Mientras estamos bajo la autoridad de Dios, bajo el paraguas de Dios, el adversario no puede tocarnos sin el permiso de Dios. Pero si empiezas a apartarte, ¿qué crees? El Eterno va a permitir ciertas cosas en tu vida para corregirte. A ver, pastor, supongamos que quien tiene autoridad sobre mí hace una decisión equivocada. ¿Seré yo responsable? Aquel que hace la decisión equivocada es responsable por los resultados de su propia decisión, ¿sí? Si tú solo estás obedeciendo a la persona que tiene la autoridad sobre ti, Dios no te hará responsable a ti. ¿Está conmigo? En cambio, hará responsable a aquel que mandó hacer eso o hizo eso. Es que mi jefe, yo no me enteré, pero mi jefe, ¿qué crees? Cometió fraude. Pues sí, el que cometió fraude va a tener que pagar las consecuencias. Yo no soy el responsable. ¿Sí? No te sientas mal por eso. Si tú no estás involucrado, ¿qué crees? No tengas miedo. Pero si estás involucrado, ay. Cuidado, ¿verdad? Así que, pastor, supongamos que el que está amando, que es mi jefe, o mi papá, o mi pastor, es una mala persona y no me gusta. Me cae mal. Se cree mucho predicando ahí sentado. De todos modos, ¿debo obedecerle? ¿Tú qué crees? Que el policía que se ve todo arrugado, bigotón, sudado, así, te para. Ah, tú como que me caes mal. Tú no me puedes impresionar a mí. ¿Qué te va a decir? Su licencia, señor. ¿Verdad? Aunque tú lo veas mal o crees que es una mala persona y te esté pidiendo un soborno, ¿qué crees? Es tu autoridad. Entonces, ¿debo de darle soborno? Y ahí es donde voy a entrar. Así que si una persona tú crees que es mala o es mala de verdad y no te gusta, te cae mal, ¿debes de obedecerle? Sí. No es por su apariencia, no es ni siquiera por sus acciones, es tu autoridad. ¿Y debes de obedecerle? Sí. ¿Debes de someterte a él si está en autoridad sobre ti? Debemos distinguir debemos de hacer una distinción entre el puesto y su personalidad. ¿Sí? El puesto, ¿qué puesto tiene? Pues tiene el puesto de papá. Pues aunque te caiga gordo, es tu papá, es tu mamá. Sí, pero tú no la conoces, tú no sabes cómo se levanta, cómo se acuesta, tú no sabes lo que hace. Es tu papá. ¿Qué crees? No, es que así es el pastor, es que tú no lo conoces, a mí me hizo, me volvió. ¿Qué crees? Es tu pastor. Tenemos que obedecer. Distingue entre el puesto, el lugar que ocupa y su personalidad. ¿Qué hago si alguien con autoridad me manda a hacer algo contrario a los mandamientos de Dios? ¿Cuándo es cuando no debes de obedecer a la autoridad delegada? Por la autoridad que sea, papá, mamá,
oficial de tránsito, maestro, director, rector, judicial, ministerial, aunque sea el mismísimo presidente Trump o Peña Nieto, no sé quién sea. ¿Cuándo es cuando no voy a obedecerlo? Cuando me pida algo que va contra la voluntad o la palabra de Dios. Hijo, tengo un plan y vas a obedecerme porque eres mi hijo. Vamos a vender droga a partir de mañana, hijo. Vamos a ser los millonarios. No, no quiero. No es que quieras, eres mi hijo y hay que obedecer, sométete, así dice la Biblia. Hay como una incoherencia, ¿verdad? ¿Qué puede hacer el hijo? Mandarlo a volar, denunciarlo, para que lo salves. ¿Me explica? Cuando una persona, un profesor le dice a un alumno, te voy a pasar, pero ¿sabes qué? Tienes que darme o hacer esto, incorrecto. ¿Qué tiene que hacer esa persona? No obedezcas. Y aquí entramos a varios puntos complicados, porque alguna vez me preguntaron, pastor, ¿y qué cuando el gobierno, estoy en el ejército y me mandan en el ejército a la guerra, tengo que matar? Pues ahí está el caso de la película esta de Hasta el último hombre, ¿no? O sea que es un tema complicado, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando ahora que tuvimos la fiesta de Purim, le mandaron a hacer una estatua, ¿no? Y Mardoqueo se quedó de pie, ¿no? Porque no quiso arrodillarse a esa estatua. ¿Se acuerdan también quién no se arrodilló para adorar una estatua? Daniel y sus amigos no se arrodillaron a adorar. ¿Y qué creen? Su autoridad se lo pidió, pero ellos dijeron, antes que tú está Dios. Los discípulos, cuando ya había muerto el Señor y había resucitado, se fueron a predicar y las autoridades le dijeron, les prohibimos que vuelvan a predicar ese nombre otra vez aquí. ¿Y qué hizo? ¿Qué dijeron? Juzguen ustedes y es justo que obedezcamos a ustedes antes que a Dios. ¿Cuándo no debo de obedecer a mi autoridad delegada? Cuando mi autoridad me está pidiendo algo que no es la voluntad de Dios. ¿Queda claro hasta aquí? ¿Entendemos un poquito sobre la autoridad que Dios nos dio? Entonces terminamos con estos. Ya vamos a terminar. Dios quiere que entendamos que todas las personas en autoridad han sido designadas y ordenadas por Él. Por esto deben de ser obedecidas. No tenemos opción al respecto, debemos obedecer a quienes tienen autoridad sobre nosotros. Los que están apuntando, apunten Romanos 13, 1 y 2. En la familia la autoridad es papá, mamá y los hijos. En el gobierno, líderes nacionales, autoridades locales. En la iglesia, los líderes de la iglesia y los miembros. En el trabajo, el jefe y los empleados. ¿Cuándo no voy o no debo obedecer a mi autoridad? Cuando me pide algo contrario a la voluntad de Dios. ¿Cuándo sí debo de obedecer? Todas las demás veces. ¿Sí? Cuando el papá o la mamá te dice, hey, haz esto. Ay, ¿por qué, papá? ¿Por qué, mamá? ¿verdad? Si no vas, hay una corrección. Tenemos que aprender a obedecer y a respetar a nuestras autoridades en estos 4 ámbitos. ¿Está conmigo? Hay bendición en la obediencia. Si aquí en la congregación se da una indicación, pues tratemos de seguirla, ¿verdad? Seamos hombres y mujeres que aprendamos a seguir instrucciones no por obligación, sino por amor. ¿A poco usted obedece a Dios por obligación? Ay, tengo que hacer esto a fuerzas. Sí, de verdad, qué horrible de ser obedecer a Dios a fuerzas, ¿eh?
Tengo que ir a la iglesia. Pudiera estar en el cine, qué asco. Pudiera estar en mi cama, pudiera estar en no sé dónde. De verdad, qué espantoso vivir así, haciendo cosas para Dios a fuerzas. Tengo que servir a Dios. Shabbat. Tengo que hacer panecitos. Los compro en la tienda ya. Qué feo es obedecer a Dios a fuerzas. ¿Te gustaría que tus hijos te obedecieran a fuerzas o por conveniencia? Qué bonito es cuando nuestras hijas de 10 años nos dicen, les pides algo y les dicen, sí, papito, con mucho gusto, yo lavo los trastes. Sí, yo junto toda la mesa. Hoy junto toda la mesa. Qué bonito es cuando la esposa le dice al marido, no te preocupes, amor. Con mucho gusto lo hago. No me voy a comprar zapatos en un año, ¿sabes? No se crean, man, es broma. ¿Sí me expliqué esta tarde, hermanos? Sí. Si la persona que está en autoridad no te cae bien, estás en desacuerdo, tienes problemas porque es una mala persona, es una persona que se ha pasado de lanza, que ha hecho cosas que te parecen mal, ¿qué crees? Sigue siendo tu autoridad. Pero si en un momento dado esas personas te piden algo que está fuera de la voluntad de Dios, con toda autoridad te paras, con la autoridad de Dios sobre tu vida, y le dices, no voy a hacer eso que me estás pidiendo. Y si no te gusta, renuncio. Y ahí está tu trabajo. Porque prefiero obedecer a Dios antes que a ti. Y lo que me estás pidiendo es una tranza. Yo no voy a ser parte de una tranza, no voy a ser parte de la corrupción, no voy a ser parte de esto. Porque tú eres un ser humano que está infringiendo la ley de Dios. Aunque seas mi papá, mi mamá, el policía, el mismo presidente o el mismo pastor. Por muy pastor que sea y muy renombrado que sea y muchos títulos en divinidad que tenga, ningún pastor puede hacerte hacer algo que esté en contra de la voluntad de Dios. ¿Sabes cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Pues si no la conoces, mis amados, puedes caer en las redes de alguien que te diga qué es la voluntad de Dios. Porque Dios te puede decir, la persona esta te puede decir, el pastor este o aquel, te puede decir, no, es que yo soy el hombre de Dios y yo te pido que a partir de ahora, usted y yo, etcétera, etcétera, etcétera. Una tranza, ¿no? Pero te la disfraza de tal manera que dices, no, sí, no, pues es que es el ungido del Señor, ¿verdad? Tenga mucho cuidado, hermano. Si no conoces qué es lo que Dios quiere, estás en peligro de hacer aquellas cosas que Dios dijo que no hicieras. Y lo quiero hacer notorio, hermanos, porque quiero que en esta congregación a los jóvenes les vaya bien y tengan larga vida, los niños les vayan bien, los adultos sean bendecidos. ¿Por qué? Porque obedecemos, respetamos y ¿qué crees? Lo hacemos por amor, obedecer a Dios. ¿Está conmigo? Sí. ¿Podemos crecer en esto? ¿Fue fácil para Moisés hacer todas estas instrucciones? No. Y es nuestro deber como papás decirle a nuestros hijos, sé que obedecer duele, cuesta, pero es lo mejor que te puede pasar. Amén. Cierren sus ojos. Te damos gracias, Padre, por este tiempo. Te pedimos que nos ayudes a ser personas que obedezcan por amor, no por obligación. Ayúdanos a vivir siempre en el camino de rectitud y bondad. Amén.